Bueno, bueno, muy bien, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida. Si todo está bien, ya estamos transmitiendo y vamos a dar unos segunditos allí de que se vayan conectando la gente. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida y bueno, estamos allí en el devocional que estamos teniendo en Filipenses, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo desde el versículo 3, creo que me gustaría hasta el 11, pero creo que vamos a llegar al 7, tal vez al 8, ¿sí? Vamos a tratar de ir haciéndolo rápido, pero sin saltearnos cosas que son lindas o importantes que podamos ver. Cuando leí el pasaje, lo primero que me hizo pensar fue en lo que es el síndrome de Diógenes. No sé si conocen, ¿verdad? Pero el síndrome de Diógenes es un trastorno mental, ¿verdad?, que afecta el comportamiento de las personas y que se caracteriza por lo que es la acumulación de desperdicio, la acumulación de basura. Obviamente la persona también cae en un descuido o en un abandono de su higiene personal, ¿verdad?, de sus relaciones sociales, pero lo cierto es que la acumulación de basura es lo que sobresale o resalta, ¿verdad? Y hay algunos personajes que se han hecho famosos o que han sido más renombrados en este caso. Por ejemplo, hay una señora que se llama Edith Bouvier, que es de una familia muy rica, de una familia de allí de Nueva York, ¿verdad? De una familia de buena posición, de prestigio dentro de la ciudad, pero ella, bueno, tenía este problema y allí su casa llena de kilos y kilos de basura, ¿verdad? Otro, Edmund Travis, un señor, ¿verdad?, de Londres, y él se hizo famoso porque obviamente toda esa acumulación de basura trae ratas, trae pestes, ¿verdad? Y sus constantes problemas, ¿verdad?, por las denuncias de los vecinos, los constantes problemas con la ley, ¿verdad? Pero hay un hombre que me llamó mucho la atención, este hombre José Ángel Taboada. Él murió a los, creo que dijo 51 años, y lo hallaron muerto en su casa, ¿verdad?, rodeado completamente de basura. Lo interesante es que, aunque vivía como un pobre, ¿verdad?, él era un hombre que era, bueno, era huérfano y sus padres les habían dejado muchas casas, un edificio, una gran finca, ¿verdad?, que era en la donde él vivía, una casa preciosa, pero, por lo que se ve en las fotos, ¿verdad?, pero llena de basura, y tenía una vida virtual, por decirlo así, una vida virtual bastante pulcra o bastante movida, en el sentido de que tenía como 3.000 y pico de amigos, creo que decías 3.700 amigos, ¿verdad? Sin embargo, una vida completamente solitaria y en medio de la basura. Digo esto porque justamente el apóstol Pablo ahora va a hablar de las cosas que él ha aprendido a estimar como basura. Recuerden que estábamos viendo, ¿verdad?, de que Pablo ayer en su tecnología 5G nos habló acerca de gozarnos, pero nos habló de guardarnos, de tener cuidado con el peligro que hay con respecto a estos perros, a estos malos obreros, a los mutiladores, y estuvimos viendo que esa era una referencia a los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que querían pervertir o que estaban pervirtiendo el Evangelio con lo que mencionaban de que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación, ¿verdad? Así que, bueno, antes de leer el pasaje, vamos a escuchar una canción y después leemos el pasaje y allí oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí?
Este amanecer, Cristo en camino al Gólgota, su juez, golpes por la cruel, clavos colgado, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y la culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, paga tremenda la hermana, para eso vi pensamiento ruin, fue Amén. Amén. Es el poder de la cruz, es justamente la salvación, el amor demostrado. El amor de Cristo fue lo que hizo el tremendo cambio en el apóstol Pablo, ¿verdad? Saludamos allí a nuestro hermano José, nuestra hermana Angélica, María del Carmen también, Dani, Sonia, qué bueno tenerte nuevamente, nuestra hermana Socorro, y también aquellos que se hayan ido conectando o que los vayan a ver a lo largo del día, ¿sí? Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por el testimonio que vamos a ver hoy del apóstol Pablo, Señor, defendiendo el Evangelio, demostrando, Señor, cómo aquellas cosas que traían estos judaizantes a querer incorporar al Evangelio para distorsionarlo, eran cosas que él conocía, sabía, y por eso con toda autoridad podía hablar y enseñarles el por qué no servía, y presentar algo mejor, algo maravilloso, algo precioso, como es el amor de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos tiempos. Gracias por cada uno de mis hermanos y rogamos, Señor, para que seas tú bendiciendo y supliendo, Señor, también cada necesidad espiritual, emocional o económica que pueda haber dentro de sus hogares o dentro de sus congregaciones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Filipenses capítulo 4, dice, capítulo 3, versículo 4, perdón, Filipenses 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, ¿sí? Acá Pablo va a hacer una lista, son 7 características, ¿verdad? Donde Pablo, vamos a decir así, algunas son heredadas, por decirlo de una manera, no tenían que ver con mérito propio, ¿sí? Él no tiene mérito de que al 8º día de vida haya sido circuncidado, fueron sus padres, ¿verdad? Él no tiene mérito en haber nacido en el linaje de Israel. Hay cosas que no son méritos propios y después hay otras 3 que tienen que ver con sus esfuerzos, con su entrega, con su compromiso, con su, ¿sí? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor, en cuanto a la ley, irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Vamos a parar allí. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver del 12 al 14, ¿verdad? Dice Pablo acá, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo acá le está escribiendo a la iglesia y quiere ayudar a la iglesia de Filipo que ellos comprendan también de que lo que él le está hablando, le estaba hablando con propiedad, tenía conocimiento. Él había sido un judío, y un judío de pura cepa, por decirlo de una manera, ¿verdad? A veces cuando uno, vamos a decir así, ha caminado por ciertos caminos, está bien, valga la redundancia, tiene, vamos a decir así, la autoridad de poder hablar con eso, con otro tipo de propiedad. No estoy queriendo hacer una apología de la vida en pecado, pero por ejemplo, les comentaba ayer acerca de este muchacho, de Diego, con el que estuvimos hablando, un chico que está metido en droga, que me decía, pues le comenté que era pastor, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿sabe cuántas veces, dice, yo he querido dejar las drogas y no puedo, he intentado, sé que solamente Dios me puede sacar de esto? Y bueno, estuvimos, pero cuando lo escuchaba y cuando hablábamos, yo le podía entender y bueno, ahí llorábamos juntos porque le entiendo, ¿verdad? Lo que es esa esclavitud, ese no tener en uno mismo la fuerza para vencer la esclavitud del pecado, porque todavía estamos muertos, sin Cristo todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero le hablaba acerca de la nueva vida que ofrece Cristo y sobre todo lo que es la vida eterna. Porque una persona puede recibir a Cristo y morir al otro día, o morir ese mismo día, como pasó con el ladrón de la cruz. La vida eterna, pero también de esa nueva vida que hay en Cristo y el poder que hay en Él para poder vencer el pecado, ¿verdad? Pero a lo que voy es, podía entenderle lo que Él me hablaba. Y acá Pablo le está escribiendo a la iglesia para que comprenda, pero creo que también para que si algún judaizante llegaba a leer o llegaba a escuchar el testimonio que tal vez estos filipenses podían llegar a decirle. Pero mirá, hay un hombre así, así, así. Y él empieza a dar allí, dice, circuncidado al 8º día, o sea, desde la cuna, pero habla de una familia. De hecho, en Hechos, me acuerdo si es Hecho 22 por allí, él habla que dice que es fariseo, hijo de fariseo. O sea, su padre, la cuna, vamos a decir, su familia, ya desde allí buscando cumplir la ley, del linaje de Israel, o sea, era un judío que era original, era de pura cepa, no era un prosélito, alguien que era un gentil y abrazó la fe judía, no. Era de la tribu de Benjamín, una de las tribus que, vamos a decir, se mantuvo fiel a lo que era el linaje del rey David, ¿verdad? Y, junto con Judá y, bueno, las otras 10, no es el tema ahora, pero era de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, ¿verdad? En cuanto a su idioma, en cuanto a sus costumbres, su nacionalidad, sus estudios. De hecho, allí en Hechos 22 él menciona que fue enviado a estudiar a los pies de Gamaliel, fue instruido a los pies de Gamaliel, y cuenta la historia secular de que se creía que Pablo iba a llegar a ser el sucesor del gran Gamaliel, como se lo conocía, ¿verdad?, a este maestro. Pero como dijimos, esas características fueron heredadas, fueron dadas, ¿verdad? Ahora él menciona lo que era su vida en cuanto a este fariseísmo, ¿verdad? Dice, yo era fariseo, dice, en cuanto a la ley, fariseo.
O sea, era perteneciente a ese grupo, a esa secta, a ese partido, vamos a decir, si querés llamarlo así, más riguroso en cuanto al celo por la ley. En aquel tiempo, tal vez recuerden, y si no, bueno, la idea es, estaban lo que eran los fariseos, dentro de los judíos, ¿verdad? Estaban los que eran los saduceos y los herodianos, ¿verdad? Eran como diferentes movimientos dentro del pueblo judío. Los herodianos se enfocaban más en todo lo que era la parte política y cómo lograr cargos y generar, ¿viste?, esa relación con los romanos. Bueno, después estaban los saduceos, que se cree que tenían que ver, eran más modernistas, más materialistas, ¿verdad? Pero los fariseos, eran como la secta más rigurosa, eran los que se habían tomado el compromiso de mantenerse separados para mantener la pureza de lo que era, ¿viste? La religión judía, eran los más estrictos, los más legalistas, los más fundamentalistas, ¿verdad?, en cuanto a la ley. Y bueno, así también llenaron de dogmas, ¿verdad?, al pueblo, y ellos se llenaron de orgullo. Dice, en cuanto a la ley, dice fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Su celo por las cosas de Dios, ¿sí?, lo llevaron a que demostrara, ¿verdad? O sea, su profundo celo lo llevó a que demostrara su compromiso con el fariseísmo, siendo uno de los principales instigadores y perseguidores y asesinos de creyentes. De hecho, conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo Pablo, aún dice, respirando olores de muerte, iba, viste, camino a Damasco allí, a buscar a otros creyentes, ¿verdad?, para probablemente darle muerte como lo hicieron con Esteban, allí en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Entonces, él era un perseguidor. El tener ese celo y ese compromiso era algo que era como digno de admiración, ¿sí? Era algo que podía, vamos a decir, jactarse, enorgullecerse, pero vamos a ver cómo dice él que todo eso lo tiene como pérdida, ¿verdad? Después dice, en cuanto a la ley o en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Ellos creían que podían mostrarse como justos delante de los hombres, por eso se llenaban de orgullo, porque ellos cumplían la ley. Y conforme a esa justicia que es por la ley, nadie podía acusarles o decirles nada. Pero eso era algo ante los hombres. Sabemos que Dios conoce el corazón y sabe lo tremendamente pecadores que son. Ahora, si hay algo para rescatar de esto es que el apóstol Pablo, antes, siendo Saulo, realmente era alguien que era consecuente, ¿sí? Lo que él sabía, eso creía y eso practicaba. Era consecuente. Hoy, lamentablemente, vivimos una tremenda carencia de eso dentro de las iglesias. Y creo que eso es lo que da lugar, ¿viste?, a muchos extremos, ¿verdad? Doctrinas, ¿verdad?, muy extremistas, en vez de ser equilibrados y ser bíblicos y ser libres en Cristo, ¿verdad? Ahora, lo cierto es, Pablo creía, ¿verdad?, y practicaba lo que creía, y por eso era tal entrega. Dice en Gálatas capítulo 1, les voy a leer, dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, y qué bendición, cuando en nuestra vida de pecado, ya sea perdido en el fanatismo religioso, o sea, perdido en las porquerías de este mundo, gracias a Dios cuando hay un pero, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero, hubo un pero, dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas para mí eran ganancia. Gracias a Dios por ese pero en nuestras vidas. ¿Sabés? Jesucristo tuvo que confrontar a los fariseos
Y eso lo vemos allí en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo confrontando ese orgullo o esa justicia que tenían estos judíos, ¿verdad? Esa fachada de autojustificación, él les confronta y le dice, oíste en la ley que fue dicho no matarás. ¿Sí? Y se refería al asesinato físico, ¿verdad? Matar a una persona físicamente. Mas yo os digo que, se los voy a leer tal cual, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquellos judíos, fariseos, ¿verdad? Cumplían y eran justificados delante de los hombres por cumplir la ley. Pero en su corazón, como decía Jesucristo, ¿verdad? Eran sepulcros blanqueados. Estaba muy lindo, todo muy bien pintadito, blanqueado por fuera, pero dice en su corazón, estaban llenos de enojos, de insultos, de maledicencia contra sus hermanos, contra sus prójimos. Y, ¿saben? Lamentablemente, nosotros vivimos en un país que tiene un contexto, vamos a decir, bueno, la gran mayoría de los que estamos ahora en el devocional, nuestros países son de contexto católico y tenemos ese problema, ¿verdad? Pecados veniales, pecados mortales, pecados chiquitos, pecados que son grandes. Eso era lo que pasaba en el pueblo judío. No, nosotros no matamos a nadie. O por ejemplo, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, o sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Bueno, nosotros no matamos, nunca cometimos adulterio, ¿verdad? Pero ¿y en el corazón? Los pecados esos que decimos que son chiquitos, que son insignificantes, que bueno, ¿quién no, verdad? Una vez me dijo uno, bueno, pero ¿y quién no miró? Sí, sí, es que justamente porque hemos mirado, porque hemos codiciado, dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y eso obviamente también para si las mujeres han mirado a un hombre para codiciarlo. O sea, lo cierto acá es que ante Dios no hay pecados grandes ni pecados chicos. El pecado es pecado y condena a la eternidad al ser humano por haber roto, por haber ofendido, por haber roto los mandamientos, por haber roto la ley, por haber ofendido a Dios. ¿Sí? Santiago capítulo 4 lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ante Dios, podríamos decir, Saulo, o en este caso Pablo ahora, ¿verdad? Sabía que ante Dios no podía justificarse, no podía justificarse. Ahora eran cosas que el pueblo de Israel también lo sabía. Si hubiese prestado atención a la escritura, a la palabra, podría haber hecho memoria o recordar, ¿verdad?, lo que el profeta Isaías les dijo. Les voy a leer Isaías capítulo 64, dice así. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando al pueblo de Israel, todos nosotros, todos los judíos, ya sea fariseos, saduceos, herodianos, el pueblo, ¿verdad? Lo que sea, dice, todos somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia, todas estas cosas que él mencionaba allí, ¿verdad? Y daba, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas esas cosas que él valoraba, ¿verdad? Como ganancia, dice, han sido como inmundicia, han sido basura. La palabra allí es estiércol, han sido como excremento. Antes la valoraba, antes me daban, no sé, me daban prestigio, me daban una posición, ¿verdad? Me daban una reputación dentro del pueblo, ¿verdad? Porque un fariseo tenía su posición, ¿verdad? Y su poder, su liderazgo, aún dentro de los mismos, ¿verdad? Porque él dice que aventajaba a sus contemporáneos. Toda esa posición, toda esa seguridad, aún también
Pensemos, él venía de una familia de fariseos, ¿verdad? Esto afectó también en cuanto a sus relaciones familiares, sus amigos. Todo eso, dice, lo tengo por basura. Dice, son como trapos de inmundicia. ¿Saben? Los trapos de inmundicia en aquel tiempo se hacía referencia a eso en cuanto a 3 casos. Uno tenía que ver con lo que podríamos decir hoy son las toallitas íntimas. Eran trapos que se usaban para eso. Otros eran trapos que se usaban como el papel higiénico. Y otros eran trapos que se usaban para envolver a una persona cuando estaba con lepra. Trapos de inmundicia, dice, son nuestra justicia cuando queremos ganar el favor de Dios. Y en este caso está hablando acerca de guardados de los judaizantes, aquellos que vienen a pervertir el evangelio, queriendo decir de que la fe o la salvación por la fe no es suficiente. Guardados de esos que quieren agregar, pervertir, adulterar el evangelio. ¿Saben? La Iglesia Católica estaba y está todavía en ese problema. Ellos hablan acerca de que la salvación es necesario las buenas obras, ¿verdad? Las obras de caridad. De hecho, antes era mucho más descarado que ahora. Se vendían, ¿verdad? Aún, no sé si lo seguirán haciendo, pero se vendían, ¿verdad? Indulgencias, se vendían buenas obras de los santos que habían hecho tantas, ¿sí? Eso fue un poco lo que vinieron a revolucionar o a querer cambiar, ¿verdad? Y eso es parte de lo que es la parte de la reforma de Martín Lutero y Juan Calvino, ¿verdad? Personajes con los que no comparto muchas de las cosas que han hecho o que aún han enseñado, pero lo cierto es que puntualmente ellos vinieron a hablar acerca de que la salvación era solamente por la fe y por la fe en Cristo, en la obra perfecta de Él. Pero ¿sabes qué? Hoy lamentablemente también hay muchas iglesias que se llaman evangélicas que son judaizantes, que dicen de que tenés que hacer tales cosas para llegar a ser salvo o tenés que hacer tales cosas para mantenerte salvo. Y ciertamente Pablo diría, esas cosas son basuras, guardaos de esos mutiladores del cuerpo, de esos malos obreros. Dice, antes eran ganancias, ahora yo las estimo como pérdida. Dice, y aún las sigo estimando. Ciertamente aún, no es que, bueno, las estimé como pérdida en su momento y ahora que ya tengo a Cristo, entonces ahora vuelvo a echar mano de ellas. No, no, aún las sigo estimando como pérdida. Podríamos decir así, si bien sabemos que la salvación es por gracia, pero el precio sería abandonar cualquier tipo de cosa que creíamos que eran ganancia. Mientras vos sigas creyendo que tus buenas obras te van a poder hacer salvo o que te mereces de alguna forma que Dios te salve por mirá lo religioso que soy, el celo que tengo, mirá lo irreprensible, mientras vos creas que de alguna manera te mereces la salvación, entonces no estás pronto, porque es por pura gracia. No es ningún premio, no es por ningún mérito tuyo. Por eso dice, aún la sigo estimando como pérdidas. Pero ¿qué fue lo que hizo ese clic, ese cambio? Fue el encontrarse con el amor de Cristo, el amor de Cristo. Ciertamente Él estima, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, el amor de Cristo. Ese amor de Cristo que fue manifestado allí en la cruz del Calvario. Bueno, fue manifestado, como lo leímos, ¿verdad? Él tomando forma de hombre, dejando su trono, viniendo a este mundo, ya eso ya era wow, ¿verdad? Dejar toda su, vamos a decir así, su comodidad como Dios y ponerse el overol de ser humano, ¿verdad? Y encima soportar de que el ser humano lo insulte, lo abofetee, lo crucifique, lo latigue, ¿me entendés? A esa muerte y muerte de cruz. Fue manifestado en aquella obra maravillosa allí en el monte del Calvario, muriendo por tus transgresiones y por mis transgresiones.
el amor de Cristo, a través del cual podemos encontrar el perdón. Mas Dios muestra su amor, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue el amor de Cristo lo que impactó de tal manera a Saulo que, dice allí, lo volteó de ese caballo, ¿verdad? Y él se levanta de allí diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Transformó su vida, ¿sí? Fue el perdón, la salvación, esa seguridad. ¿Sabe? Cualquier persona que crea en que sus obras le van a dar salvación, no puede disfrutar de la seguridad que hay en el amor de Cristo. Porque constantemente no va a saber si hizo la cantidad de obras que eran necesarias que hiciera, porque cuántas, a ver en qué parte, en qué libro de la Biblia dice cuántas obras son necesarias. En ningún lado. Por eso ninguno de los que confía en la ley puede tener esa seguridad. Lo que sí puede tener seguridad es lo que dice Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Cuando dice, maldito todo aquel, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De eso sí puede estar seguro. Pero en el amor de Dios, en el amor de Cristo, hay perdón, hay seguridad y también hay propósito. Hay propósito. El propósito de poder seguir creciendo en el conocimiento de Él. El propósito de poder también, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, el poder vivir para Él. El poder conocerle y poder darle a conocer. Ciertamente, el apóstol Pablo había encontrado algo mejor, algo muchísimo mejor, algo que ciertamente su amor era la real ganancia, la verdadera ganancia. Y quiera Dios que vos también te hayas podido encontrar con Cristo y que puedas estimar a Cristo como algo tremendamente precioso. No que ya no estés pensando en ser hallado en tu propia justicia, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sé que lamentablemente hay muchos, cientos y cientos de miles que están en iglesias evangélicas, creyendo que van a ser salvos por sus propias justicias, por sus propias obras, por su propia santidad, por su propia fidelidad. Y es solamente por la fe en Cristo. Lo otro es por agradecimiento. Cuando uno entiende todo lo grande y maravilloso de lo que es Cristo y cómo Él murió por nosotros y cómo Él nos perdona, nos salva, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no amarle? Pero una cosa es que sea un resultado y otra cosa es que sea un requisito para ser salvo. Cuidado, guardados de los malos obreros, de los mutiladores. Pero si todavía no te has encontrado con Cristo, qué bueno sería que fuera hoy el día. Hoy el día en que pongas toda tu fe, que te puedas encontrar con ese amor que no solamente nos traslada, ya no más el infierno, ahora el cielo, sino que transforma nuestras vidas. Pero que también un día va a haber, por ahí dice Pablo, bueno, ser hallado en él el poder de su resurrección si él llegaba a morir por causa del evangelio, si es que llegaba a la muerte, que pueda ser transformado en la resurrección, otros vamos a ser transformados, pero ese es otro tema, estando aún vivos. Yo anhelo que sea hoy, pero también anhelo que sea hoy el día de que si todavía no tenés a Cristo, en que puedas encontrarte con su gran amor. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por ese amor manifestado y demostrado en aquella cruz del Calvario. Y Pablo decía que esas cosas en las que él confiaba eran ahora basura, porque se había encontrado con tu amor. Lamentablemente hay personas que creen que se han encontrado contigo, pero todavía
siguen, Señor, confiando en su fariseo de fariseo, en su irreprensible en cuanto a la ley. Padre, ruego, Señor, para que seas tú, Señor, abriéndole esos ojos. Padre, que este mensaje pueda llegar y que puedan entender, Señor, que han caído en manos de malos obreros, en manos de mutiladores. Padre, rogamos para que seas tú apercibiéndoles y que puedan, Señor, conocer el amor de Cristo, que puedan conocer el perdón, la salvación, la seguridad que hay en tu Hijo Jesucristo. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Con algunos nos vemos, Dios mediante, esta noche en la clase del Centro de Entrenamiento Bíblico. Estamos viendo Ministerio Juvenil, y con otros nos vemos mañana a las 9 de la mañana para ver Filipenses 3 del 12 al 14. Señor les bendiga, estamos en contacto.